¿Estás seguro que estás comiendo bien? Hola, soy Rolando y a este canal espero conectar contigo a través de mis historias y experiencias. El día de hoy me gustaría hablar de nutrición y es que hoy en día, sobre todo estas últimas semanas, está muy de moda la nutrición y es porque, bueno, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos publicó una nueva pirámide alimenticia. Yo cuando la vi noticia me quedé como que, ¿cómo? Lo que hace este gobierno quiere cambiarlo todo. Y me puse a revisar la nueva pirámide y yo dije, oye, pero tiene bastante sentido todo lo que está diciendo. ¿Acaso esto no era lo que estaba antes? De repente me puse a ver la pirámide vieja. Es que no recordaba absolutamente nada de la vieja. A lo mejor la vi cuando tenía menos de 10 años, preescolar, primaria, y más nunca la volví a ver. Pero cuando la vi yo quedé como que, ¿qué es esto? Y es porque la pirámide vieja recomendaba en la base un montón de carbohidratos como panes, pastas, cereales, etcétera, y dejar las proteínas prácticamente en el tope, grasas y luego las proteínas, las carnes. las- Y yo me quedé como, esto era lo que recomendaban antes. Luego descubrí que en realidad la pirámide desde hace como 15 años ya no tiene ninguna validez, hicieron otra cosa, pero quedó allí ese recuerdito que en los 80 alguien decidió que era buena idea esa pirámide. En cambio, sacaron esta nueva, que no es perfecta. Se nota que tiene algunos detallitos, sobre todo, por ejemplo, decir no comas cereales o lo ponen en la punta, pero de repente come 4 raciones al día. Cosas así, algunas incongruencias, pero en general está muy bien propuesta y es porque pone en consideración todo lo que actualmente se considera bueno para una dieta, como agrega proteína, mézclala bien, come comida real, no comas ultraprocesados, etcétera. Entonces el mensaje me parece muy, muy bueno. Sobre cantidad de proteína, bueno, ellos recomiendan 1,2 a 1,6, eso está excelente. Y la realidad es que el mínimo anterior era 0,8 y eso siempre me pareció muy poco, 0,8. A lo mejor a alguien le sirve, pero en general yo creo que con 0,8 está subsistiendo más que vivir. El cuerpo necesita proteína. El cuerpo depende de la proteína. La proteína, prácticamente todo en el cuerpo está hecho a punta de proteínas. Las proteínas construyen y destruyen tejidos. Las proteínas mandan mensajes o construyen las estructuras para mandar mensajes. Las proteínas básicamente son los bloquecitos con los que se construye el cuerpo. Y cuando no tienes proteína, el cuerpo busca de dónde conseguirla. Y si no es de los alimentos, termina, bueno, consumiéndose a sí mismo. Obviamente no sucede contra las proteínas, en realidad las proteínas están compuestas por un de los elementos más chiquitos llamados aminoácidos y varios aminoácidos los produce el cuerpo por su cuenta, pero hay muchos otros que en realidad dependen de los alimentos, que son los aminoácidos esenciales. Y esos, en general, esos sí los tienes que consumir. Y si no los consumes, como te digo, el cuerpo se autodestruye a sí mismo en busca de conseguirlos, porque las proteínas son muy, muy importantes. Creo que en una dieta no puede faltar proteína y esa es mi mentalidad prácticamente desde que inicié el gimnasio, que tengo que comer mucha proteína. Nunca llegué a los 2 gramos de proteína, eso me parece muy, muy mucho. De hecho, ya hay estudios que desmienten que no necesitas 2 gramos de proteína para crecimiento muscular, que incluso reemplazando esas proteínas con carbohidratos puedes llegar a la meta. Lo importante es que comas, pero sí, siento que el nuevo rango 1,2, 1,6 es lo correcto, lo ideal. No soy médico, ojo, así que sencillamente mi opinión de lo que he visto y leído por todo esto. Ya hablando de la pirámide, que me parece bien, más allá de que tiene algunas incongruencias, como les digo, hay un motivo por el que hice este video. Bueno, en realidad hay varios, pero uno de los motivos por los que había decidido hacer este video incluso antes de esa noticia, porque esta noticia sencillamente le salió ahorita,
Me imagino que para tapar algunas cositas, unas malas noticias que ha salido del presidente de los Estados Unidos, más allá de opacar su fechoría o lo que sea, yo quería hacer este video es porque hace unos meses estaba mi alimentación, pese a que yo la consideraba perfecta, tenía una falla. Y es que durante mucho tiempo yo sabía que teníamos que comer 35 gramos de fibra. Obviamente no es que estamos obligados, sino que la recomendación es que comamos 35 gramos de fibra. Y yo como comía balanceado, proteínas, carbohidratos, carbohidratos fibrosos, como se supone que comía balanceado, yo no me estaba preocupando por la fibra. Yo decía, no, ya alcanzé los 35 gramos de fibra. Cuando me puse a ver las etiquetas, a revisar cuánta fibra consumía, yo fue cuando quedé anodado, quedé loco porque creo que ni siquiera alcanzaba, bueno, apenas superaba un poquito más de la mitad de la fibra recomendada al día. Y yo quedé, bueno, en shock. Y así como yo, luego me puse a ver que la mayoría de la gente no consume los 35 gramos de fibra recomendados. Ellos piensan que lo hacen, pero muy pocos llegan incluso a la mitad. Es algo sorprendente. Y es que, bueno, los 35 gramos de fibra, una recomendación bien extendida, yo la conocí hace tiempo porque yo soy muy fan del canal de Jeffilish, donde la presentadora Carolina es una amante de la fibra y de la microbiota. Ella siempre se la pasa hablando de la fibra como si fuese la segunda venida de Cristo. Y yo no creo que sea la segunda venida de Cristo, pero Jeffy, bueno, Carolina, la habla de una manera que en verdad te hace que quieras la fibra. La fibra es importante, la fibra, bueno, literalmente es lo que permite al segundo cerebro funcionar, porque el segundo cerebro es el intestino, y el intestino está lleno de bacterias, microbiota, y si la pasa mal, la pasas mal. O sea, si tú tienes hambre, tú vas a estar molesto. Si tú tienes, bueno, el intestino también puede incluso llevar la microbiota que tiene el intestino. Hay estudios que dicen que, bueno, puede ser motivo de depresión, causa depresión o alivia depresión dependiendo de cómo tengas la microbiota. Entre muchas otras cosas, además de que la fibra también ayuda a prevenir enfermedades como cáncer de colon, mejora el flujo intestinal, entre muchas otras cosas. Los 35 gramos de fibra, en verdad, me parece una recomendación bastante buena. Y sí, a lo mejor algunos dicen, no, eso es mucho, y yo me tapo con eso. Bueno, toma agua. Pero es verdad que cuando te pones a ver, es una recomendación bastante obvia, pero cuando te pones a verte las etiquetas, no sabes cómo llegar a esos 35 gramos. Yo cuando la vi, yo no sabía cómo llegar a los 35 gramos, porque yo dije, vale, voy a comer un alimento rico en fibra, como brócoli. Necesita 1 kilo de brócoli para alcanzar la meta de los 35 gramos al día. Entonces, allí tuve que ponerme a inventar. ¿Cómo vamos a alcanzar esos 35 gramos? La primera tarea que hice fue dividir los 35 gramos en 3 comidas, porque si no, en verdad iba a ser imposible. 12 gramos por comida. Y allí ya se veía algo más claro, porque pese a que todavía no encontraba los alimentos que daban mucha fibra, obviamente eso tenía que ser una búsqueda en Google y revisar. Yo ya comía frutas y verduras y esas aproximadamente dan entre 1 y 3 gramos de fibra por, bueno, unidad de ración. O sea, una banana o un plátano da, pues creo que 2 gramos, son 2 gramos de fibra, una manzana, 2 gramos de fibra. Y una arroz, otros 2, 3, 4 gramos de fibra. Y papas, batatas, lo que sea, todo eso iba aumentando un poquito la fibra. Pero obviamente eso no llegaba a 12 cuando lo sumaba al final del día, y al final del día, si consumía más de 20 gramos de fibra, yo creo que era mucho. Aquí fue donde tuve que, bueno, hacer mi investigación, leer qué alimentos aportaban fibra, empezar a leer más etiquetas y alimentos que tenía satanizados o ignorados, por ejemplo, el pan. Yo hubo un tiempo donde comía pan prácticamente todos los días de la semana, entonces hubo un tiempo donde lo aborrecí y dije, ¿para qué como pan si no me gusta? Y dejé de comerlo. Y resulta que el pan
sobre todo, bueno, integral, con semilla de chía, un montón de cosas allí. Es muy rico en fibra. Cada rebanada tiene muy pocas calorías y mucha fibra. Entonces, con el pan en el desayuno, por ejemplo, con 2 rebanadas ya podía superar más de la mitad del requerimiento del desayuno en fibra. Y eso facilita mucho las cosas. Otro de mis descubrimientos fueron los frutos rojos, y no solo por la alta cantidad de fibra, sino porque lo ricos que son. Al menos en Venezuela yo nunca había comido frutos rojos. Entonces, cuando me vine aquí y, bueno, necesito fibra, empecé a comprar frutos rojos, pese a que parece que tienen temporadas y ahorita están caritos. Nada, al final son, creo que un poquito más de 10 euros a la semana, pero son ricos. Y más que ricos, hacen que los alimentos sean muy, muy bonitos. O sea, los platos que haces con los frutos rojos te enamoran. Y una anécdota que tengo de esto es, por ejemplo, hace unas semanas hice unos hotcakes con harina de avena, bueno, 3 huevos, entre otras cosas. Y al finalizar, les puse miel y frutos rojos. Y el plato quedó tan, pero tan bonito que, bueno, le tomé una foto y se lo pasé a mi mamá. Y a mi mamá le gustó tanto que lo publicó en sus redes sociales, como si lo hubiese hecho ella. Mira qué bonito. Dijo algo así como hijo de gata, caza ratones, algo así dijo. Y yo, más o menos, lo hice yo, no lo hiciste. Pero nada, ella es súper feliz, contenta con ese plato, y eso que le paso varios platos a la semana, y ese es el único que ha publicado, así que es el único bonito que le gustó. En fin, es muy, muy bonito, quedan muy, muy bonitos, y que los platos queden muy bonitos hacen que también sea muy atractivo comer. Algo que el otro motivo por el que se hace este video es que, bueno, tengo 2 amigas que me han hablado de su alimentación durante estos meses. Y yo recuerdo que una vez me dijo: "Mira, mi desayuno", y me mostró 2 rebanadas de pan y un jamón. Ese era su desayuno. Yo dije: "Ay, ¿qué es esto?". Es un desastre, 2 rebanadas de pan y un jamón, eso no es un desayuno. ¿Dónde está la proteína? O sea, eso no tiene proteína, a duras penas tiene carbohidratos, a duras penas tiene fibra, eso no cumple con ningún requerimiento de alimenticio. Entonces, mínimo ponle 2 huevos. Mínimo ponle una lechuga, mínimo ponle unos tomates, pero métele energía. Y es que me mostró eso, es porque como que no quería comer. Está bien, si no quieres comer, pero es que si tú ves ese plato tampoco te da ganas de comer. Y pese a que además hay situaciones mentales que llevan a todo esto, como yo les digo, hacer muy bonitos los platos hacen que como que quieras comer, que sean apetecibles, que sean atractivos. Y si son atractivos, te dan las ganas de comer. Y de hecho, creo que empezó a comer luego de eso. Y otra que recuerdo que estaba haciendo las compras de supermercado y ya hice las compras. Y lo único que compró fue yogur y cereal. Y pese a que no soy enemigo del yogur, el yogur tiene bastante proteína, no suficiente para alcanzar el requerimiento completo por comida, para mí, en mi caso, pero tiene bastante proteína y lo puedes mezclar con un montón de cosas para que sea alto en fibra y más cosas. Entonces el yogur es muy buena comida, pero yogur y cereal no es bueno. Entonces, este parte de video también va para ellas, para que empiecen a comer mejor. Entonces, ya sabes María, ya sabes Romari, coman. Y, en fin, aquí yo vengo a hablar sobre proteínas, sobre fibras, sobre grasas. Bueno, no mencioné mucho las grasas, pero es que las grasas normalmente van acompañadas, si comes mucha carne, tú comes grasas de las carnes, si echas aceite, si echas mantequilla, etcétera. Entonces, las grasas normalmente las doy por sentado por ahora, pero la gente le tiene también miedo, la sataniza como si, por ejemplo, fueran horribles, te taparan las arterias y eso, cuando varias de las grasas de hecho hacen lo contrario, hacen que, bueno, proceses la vitamina, que traslades azúcares, entre muchas otras cosas. Y ves que odian la grasa y de repente se toman su suplemento de omega 3. Amigo, omega 3 es una grasa, un ácido graso. Entonces, ¿qué haces tú teniendo satanizando las grasas y luego estás tomando un suplemento para eso? Bueno, entonces
no satanicen las grasas. Entonces ya hablamos de los macros principales que me gustan. Bueno, carbohidratos, pero asumo que todos comen carbohidratos, tampoco maten los carbohidratos. Tener una dieta balanceada es muy, muy importante porque en el balance está la salud. En cualquier desbalance es cuando empieza a surgir cualquier problema. Y como yo les digo, agreguen variedad, porque además de la variedad hace que no se aburran comiendo. Muy triste comer lo mismo todos los días. Está bien, te puede gustar esa comida y es tu favorita y te la puedes comer todos los días, pero a veces aburre, ¿saben? Y lo sé porque yo he pasado por eso. Yo he llegado a comer lo mismo todos los días, sobre todo porque cuando viajo, normalmente los platos, las bandejas, traen 3 4 porciones, entonces tengo que comer 3 4 porciones en 2 3 días de lo mismo, y a veces aburre. Eh, entonces, cuando te aburres y no quieres comer, bueno, es una pena, porque comer es algo que, más que una necesidad, yo creo que es un momento muy especial. De hecho, un secreto que yo tengo es que yo no puedo estar molesto luego de comer, y ya lo dije en voz alta, así que ya lo sabe todo el mundo, pero si yo estoy muy, muy molesto y estoy molesto antes de comer, estoy molesto mientras como, pero ya después de comer, como por la digestión, yo ya como que se me pasó. Y comer es tan popular, es tan un mecanismo también de conectar, que tú ves, y de hecho la cita más común en la sociedad, yo creo que es ir a una cena, ir a un almuerzo, bueno, algunos ir a un brunch, un desayuno, lo que sea, pero ir a comer suele ser la cita principal, porque comer también nos hace socializar. Y cuando hablo con gente y les pregunto: "¿Qué necesidad suprimirías si pudieses no tenerla?". Y la gente, bueno, se queda con dormir, que normalmente son 8 horas al día, y deciden suprimir comer, porque, bueno, odian preparar comida y odian comer, odian tener ese break para comer. Y me parece mal, porque ese break yo creo que es importante, ese romper con lo que estás haciendo, pararte una hora y comer tranquilo, a lo mejor compartiendo con alguien. Y hay un libro que me gusta mucho, uno de mis favoritos, El Antris, donde el protagonista sufre de una enfermedad junto a un montón de gente, donde se vuelven inmortales a costa de siempre tener hambre y que no se pueden recuperar de sus heridas. Entonces tienen dolor permanente, pero no necesitan comer. Y el protagonista, en su ánimo positivo, de hecho voy a hablar de eso en un próximo video, dice que la sociedad en realidad se mueve por la comida, que todo lo que ha movido a la sociedad de que surgió es comer. Uno trabaja por comida al final de todos, para comida de uno mismo, para llevarle comida a los demás. Uno vive para comer. Si uno no come, te mueres. Entonces, ella vio la inmortalidad, la necesidad como no comer, como una forma de hacer todo lo que quisiesen sin restricciones. Si alguien quería ser carpintero, que fuese carpintero eternamente, un escultor eternamente, un barrendero eternamente. Muy bonita visión, pero también siento que, bueno, de hecho, él lo dice, que simplemente lo decía para levantar el ánimo, porque comer es más que una necesidad, comer es un momento. Y para hacerlo feliz, tienes que hacerlo balanceado, tienes que hacerlo tuyo. En mi caso, bueno, yo tengo una especie de menú, pero no es un menú, sencillamente indica el macro principal. Por ejemplo, prácticamente 4 de los 7 días de la semana o 5 como huevos, pero huevos en distintas maneras, en tortillas, en revueltos, en perico, en hotcakes, etcétera. Entonces los varío bastante. Como aves, pero el ave puede ser pollo, pato, pavo, como carnes, como puede ser vaca y cerdo. Puedo comer legumbres, pero las legumbres, de hecho, tengo tantas que yo no sé cómo me las voy a tener que llevar cuando me vaya, porque seguro me van a sobrar, porque tengo blanca, roja, negra, unas que se llaman black eye, pero no sé cómo se traducen en el español.
y entre muchas otras cosas. Son bastante variadas mis comidas, pese a que en teoría es un menú, pero es un menú sencillamente porque, por ejemplo, para las legumbres tienes que tenerlas preparadas con antelación desde un día antes. Entonces, si yo no sé cuándo voy a comer legumbres, no puedo prepararlas. Entonces, normalmente el menú lo que me ayuda es a eso, a tener visión sobre todo qué necesito para el día siguiente. Y bueno, aprovechando que salgo del gimnasio, voy al supermercado y compro lo que necesito para el día siguiente, entre muchas otras cosas. Pero ese es el único motivo del menú. El menú no está para repetir. De hecho, la mayoría de mis platos no se repiten durante un tiempo. A lo mejor algunos que sí se repite semanalmente, sobre todo en los desayunos. Por ejemplo, un yogur, pero yogur normalmente lo varío con otras cositas. Entonces, al final no termina siendo lo mismo. Por eso siento que ya comer es un momento que me encanta, es un momento que me hace feliz. Me gustaría que para ustedes también. Y bueno, coman balanceado. Mi dieta se basa en aproximadamente 105 gramos de proteína al día, con más de 35 gramos de fibra. Y bueno, los carbohidratos suficientes para llegar a 2.500 calorías entre entre proteína, grasa, carbohidratos, etcétera, para llegar a los 2.500 calorías. A veces se logra, a veces no se logra, no siempre hay que cumplir tampoco. Lo importante es tener la constancia. Yo tengo algunos días trampa. Los domingos tú me ves comiendo que si una arepa con cualquier cosa rellena. Luego en la tarde a veces me como una francesiña con un montón de carne y prácticamente nada de fibra. Y bueno, la cena obviamente y compenso con la fibra. Pero lo importante está en que hagas de comer un acto tuyo, que no sea algo molesto y que comas bien, porque comer bien mejora tu salud, más allá del ejercicio, y que el ejercicio es muy importante, el ejercicio mejora muchísimo tu salud. Debes hacer ejercicio, de hecho, con solo dieta no te vas a salvar, necesitas hacer ejercicio, pero la dieta también es un cambio que puedes hacer rapidito en tu vida y que te va a mejorar mucho la calidad de esta. Así que espero que te haya gustado y buen provecho. Espero. Si me viste comiendo, comenta. Ojalá encuentre esa coincidencia en algún lado. Y nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Hasta luego.